Hoy te platicaré del enfrentamiento entre el ejército y la familia michoacana. Presuntos integrantes de un grupo delictivo atacaron por sorpresa a soldados y elementos de la Guardia Nacional en la zona sur del Estado de México. Autoridades aseguran de manera extraoficial que un líder regional de ese grupo delictivo alcanzó a huir herido. Sin embargo, elementos federales y estatales ya están en su búsqueda. En este video te platicaré de este enfrentamiento y de los constantes embates de la familia michoacana en contra de las autoridades en el Estado de México. Bienvenidos al Caporal del 27 de diciembre, ¡comenzamos! Presuntos integrantes de la familia michoacana atacaron a elementos del ejército, pero la delincuencia organizada llevó la peor parte. Lo que estás viendo en pantalla son fotografías tomadas en el lugar de los hechos. Ocurrió en la carretera que comunica a Zacualpan con Texcaltitlán, en el Estado de México, a la altura del Puente de los Sabinos. Aunque hay poca información sobre el hecho, ya se tiene confirmado que hay personas detenidas y presuntos agresores abatidos. Además que de manera extraoficial ha sido informado que quien encabezó la agresión en contra de los elementos del ejército es un presunto jefe delictivo de la zona. Pero voy por partes. Cuando se habla de un grupo delictivo en específico, se llega a creer erróneamente que la zona en la que opera sufre el mismo tipo de embates de la delincuencia organizada, independientemente de si se está en un estado de la República u otro. Por ejemplo, la familia michoacana, que es al que se le están atribuyendo esta agresión, no es la misma historia de este grupo delictivo en el Estado de México que en Michoacán, que en Guerrero, por ejemplo. Cada demarcación tiene sus particularidades por diversos factores como la pobreza, la desatención del gobierno, la capacitación de las autoridades, corrupción, penetración del narcotráfico en el gobierno mismo, la cantidad de cárteles disputando el territorio, los partidos políticos, entre otros muchos factores. Recientemente a este canal te he platicado, te traje sobre la familia michoacana en el estado de Guerrero, en donde ahí han pasado cosas muy peculiares. En este video te platiqué del cómo el gobierno de los Estados Unidos está detrás de este grupo delictivo al que ha decidido bautizar como la nueva familia michoacana, y te conté también del asesinato de 20 personas en San Miguel Totolapan el 5 de octubre. Inicialmente, uno de los principales líderes de la familia, apodado El Fresa, adjudicó esa masacre a un grupo rival llamado Los Tequileros, pero el gobierno federal aseguró que estaba mintiendo y que en realidad esa masacre la había perpetrado la familia por órdenes de El Fresa, cuyo nombre es José Alfredo Hurtado. En este otro video te platiqué de otro acontecimiento también en el estado de Guerrero. Lo titulé como la peor masacre por la manera como ocurrió, según contaron autoridades locales. A la comunidad de El Durazno, en el municipio de Coyuca de Catalán, llegaron alrededor de 100 personas, de 100 hombres armados, convocando a los pobladores a una reunión en la cancha de la primaria del lugar. Los primeros habitantes en llegar a esta cita fueron recibidos a balazos por los convocantes. El gobierno federal también apuntó a la familia michoacana como el autor de esta masacre ocurrida el 10 de diciembre, que dejó a 7 personas muertas, incluida un menor de edad. En esa misma semana, el 7 de diciembre, en el mismo municipio, aunque no en la comunidad del Durazno, sino en la cabecera municipal de Coyuca de Catalán, alrededor de 80 delincuentes armados entraron al cerezo del municipio, que está apenas a un par de cuadras del ayuntamiento, y rescataron, entre comillas, a un presunto secuestrador que recientemente había llegado de un penal de Acapulco. Es decir, sin explicar por qué, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero sacó a un reo de un penal de Acapulco y lo llevó al penal de Coyuca de Catalán, en donde fue rescatado en cuestión de horas. Inicialmente se creyó que se trataba de un rescate. Sin embargo, horas después fue encontrado su cadáver en el municipio de Tlapehuala con una cartulina que contenía un mensaje dirigido a los pobladores de San Miguel Totolapan y a las comunidades de Tierra Caliente. Ese mensaje era desafiante, firmado por una persona apodada como el Borrego de la familia michoacana, y preguntaban en ese mensaje si ese, es decir, el presunto secuestrador asesinado, era el famoso Vago, a quien habían sacado de la cárcel para privarlo de la vida. El cuerpo con el narcomensaje, con el narcomensaje, fueron dejados en una zona en donde hay retenes de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional y del Ejército.
Ese presunto secuestrador, y digo presunto porque todavía no recibía sentencia, fue videograbado horas antes de su muerte por sus agresores, en donde, con hombres armados detrás, rivales, confirma esta persona haber sido el autor de la masacre de San Miguel Totolapan, contradiciendo la versión oficial. Recapitulo. Hombres armados mataron a 20 personas en San Miguel Totolapan. La familia michoacana culpó de la masacre a sus rivales, los tequileros, pero el gobierno federal asegura que fue en realidad la familia michoacana. Entonces, hombres armados sacan de la cárcel a un detenido, integrante de los tequileros, y antes de matarlo, rodeado de enemigos armados, ese hombre asegura que él y los tequileros fueron los verdaderos autores de la masacre de San Miguel Totolapan. Entonces sus captores lo matan y dejan su cuerpo junto a un narcomensaje cerca de retenes de policías estatales y fuerzas federales. Yo fui directamente el que planeó el ataque. He de destacar algo, ¿no? Por el hecho de que exista un video o una declaración con estas características, se puede tomar como ciertas las palabras de una persona que está siendo rodeada por sus rivales armados. Esta es la relación de este grupo delictivo con las autoridades en el estado de Guerrero, muy particulares en esta entidad que ha provocado, por cierto, un éxodo de habitantes que están huyendo de la violencia, principalmente de Coyuca de Catalán. Pero en el Estado de México la situación es distinta y la relación entre este grupo delictivo con las autoridades está enmarcada también dentro del gobierno del priista Alfredo del Mazo. A este canal te he traído videos como estos que te muestro en pantalla. Son solo una pequeña muestra de la cantidad de hechos y videos que te he traído sobre ataques de la delincuencia organizada a las autoridades del Estado de México. En específico, la familia michoacana en contra de policías municipales, policías estatales, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pero también en contra de elementos federales como la Guardia Nacional y el Ejército. En el Estado de México se han visto emboscadas hasta en contra de las mismas Fuerzas Armadas, aunque la familia michoacana ha enfocado sus ataques en contra de la Fiscalía Estatal, ataques no solamente físicos, sino incluso con narcomantas colgadas a unos metros del despacho del fiscal estatal. Este tipo de agresiones por parte de un grupo delictivo hacia las autoridades no se habían visto tan de manera recurrente en otro gobierno estatal, sino por eso es a que me refiero, que están enmarcadas dentro del gobierno de Alfredo del Mazo. Y es por eso que lo que ocurrió hace unas horas en Zacualpan sorprende y no. Sorprende por el hecho de que alguien se atreva a atacar a elementos del ejército sabiendo la preparación que tienen, y no sorprende porque no es la primera vez de los últimos 5 años. Por cierto, las ligas de todos los videos señalados y listas de reproducción los dejaré en la descripción de este mismo video por si quieres más detalles. Ahora sí, ¿qué pasó hace unas horas en el sur del Estado de México? Según los primeros reportes de las autoridades, durante la madrugada de hoy, hombres armados, presuntos integrantes de la familia michoacana, dispararon por sorpresa en contra de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en la carretera Zacualpan-Texcaltitlán. Sin embargo, los soldados lograron repeler el ataque y abatieron a 2 presuntos agresores antes de que, también detuvieron a 3 personas identificadas como Victorino Manuel, alias El Iguano, Jorge Antonio, alias, él no fue identificado por un alias, de 31 años de edad, según se informó, y Luis Ángel, de 15 años de edad. También se ha confirmado que hay agresores que lograron darse a la fuga. Sin embargo, de manera extraoficial, autoridades han informado que el detenido, identificado como Víctor Manuel, alias El Iguano, es mano derecha de Alberto Romero, alias La Macrina, por cuyo paradero las autoridades mexiquenses ofrecen $500,000, como estás viendo en pantalla. Y es señalado La Macrina de encabezar este grupo delictivo en la zona de Zacualpan. Como te decía, de manera extraoficial, las autoridades han informado que en este enfrentamiento resultó herido La Macrina, pero logró darse a la fuga, por lo que ha sido implementado un operativo para dar con su paradero, operativo que incluye la inspección también de hospitales y de centros de salud para detectar el arribo de personas heridas, principalmente heridas por armas de fuego. Lo que te muestro ahora en pantalla son imágenes del lugar del enfrentamiento. Te recuerdo que de todos los videos a los que he hecho referencia en este video, te dejaré las ligas en la caja de descripción por si quieres verlos y tener más detalles. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.